donde hacer política de oposición requería de mucha valentía. Ahora va suave la gente. Si hacemos una radiografía del momento político, social y económico que hay en el país, ¿cuál es la apreciación de Víctor Méndez? Hay más dinero, muchísimos millonarios nuevos, sobre todo la creación de la zona franca de un impulso en el Cibao, ¿no? Específicamente en Santiago, aumentó de manera desproporcional la población, porque regiones, por ejemplo, como el sur, que venían a trabajar a zona franca, se quedaron. Circulaba mucho dinero en las calles. Parece que se están recomponiendo un poco la zona franca. Pero la sociedad que yo conocí, yo nací y me crié en el campo. Allí la cosa era diferente. Eran unas cuantas familias honorables, honorables en el sentido de conducta, de educación natural, no aprendida en las escuelas, pero, por ejemplo, yo recuerdo las profesoras que nosotros tuvimos, que no fue ninguna a la universidad, a lo mejor eran más empíricas que otra cosa, pero eran profesores que se les respetaba igual que la madre, igual que el padre, y había una educación permanente, religiosamente respetada. Hoy la cosa ha cambiado. No hay un solo rincón del país donde no se distribuya droga, que eso ha hecho un daño terrible también. Quizás los asaltos tengan como consecuencia, sea una consecuencia del consumo de estupefacientes. Algo nuevo en la República Dominicana que no se conocía, que es el matar por encargo, el sicariato. Eso no se conocía en República Dominicana. Esta es una sociedad que se ha tornado violenta, muy violenta. En República Dominicana muere más gente que en cualquier país que está en guerra en estos momentos. Es una cacería lo que hay en la República Dominicana, un derramamiento de sangre terrible, alarmante. Muchos valores se han perdido. Y por ejemplo, en una conversación antes del programa tú me decías de cómo ciertos miembros del sector económico de Santiago iban al parque a limpiar sus zapatos, a leer el periódico, en paz y en seguridad. Sí. Yo recuerdo cuando muchachos que íbamos muchos a las retretas. Exacto. Las retretas iba a Santiago entero. Desaparecieron por la inseguridad. Siempre la banda de música municipal interpretando la música nuestra. ¿Y qué banda? Era un reencuentro dirigida familiar, por maestros. Que eso permitía un reencuentro con la familia. Con la familia y personas allá de la clase alta cuentan que muchos de los matrimonios de ese sector se produjeron precisamente del contacto. ¿Se cultivaron ahí? Se cultivaron ahí, es la palabra, se cultivaron ahí dándole vuelta a la glorieta, paseando. Ya eso ha desaparecido. Yo que estoy ahora en actividad política, tenemos que hacerla a prima noche, en las primeras horas de la noche, porque hay miedo a andar en las calles después de las 8 de la noche, después de las 8 de la noche. Entonces la sociedad que yo conocí lamentablemente ya no existe. Una sociedad violenta, la corrupción desde el poder es insoportable, porque la gente cree que no, pero cuando tú ves una persona de origen muy humilde, que te anda a ti por los barrios, que eso es una bofetada, ¿no? Por los barrios, con un vehículo de alto cilindraje y alto costo, que nunca soñó tenerlo. Entonces, las capas que no tienen acceso a eso, dice, pero ¿cómo lo consiguió? Claro. Y si lo consiguió por la vía fraudulenta, porque está en libertad, porque está suelto. Y todas esas son cosas que van impactando
en los sectores más populares del país, y de ahí sale precisamente ese resentimiento social que muchas veces se transforma en actos delincuenciales. ¿Eso significa, Víctor, que ha fracasado el sistema político dominicano? El sistema político dominicano, tal como lo conocemos, sí ha fracasado. Con toda honestidad te lo digo, sí ha fracasado. Sí ha fracasado. Con eso no te quiero decir que la democracia en República Dominicana está condenada al fracaso. No. Pero hemos tenido, por ejemplo, ciertos momentos de sosiego, de luz. Te puedo citar el gobierno de don Antonio Guzmán, que sustituyó 12 años de violencia política, tenebroso, represivo. Luego, o anterior a ese gobierno, tuvimos el gobierno del profesor Juan Bosch, que fue un gobierno que respetó las libertades públicas, comenzó a tocar puntos neurálgicos en esta sociedad, que es la justicia social, pero duró 7 meses. Sí. ¿Verdad? Lamentablemente. Otro gobierno en el pasado muy decente, de para allá, duró 7 meses. Y yo no creo que lo que estamos pasando hoy, o lo que está ocurriendo hoy, sea algo impuesto de los últimos años. Yo creo que se arrastra de un pasado, ¿verdad? De un pasado de corrupción, de un pasado de violencia, de un pasado de fusilamiento, de un pasado de corrupción. Porque, por ejemplo, tuvimos los gobiernos de Santana, tuvimos los gobiernos de Báez, tuvimos el gobierno de Lili, tuvimos ahí un remanso que fue Moncácer y Horacio Vázquez, pero ya tú ves cómo terminó Horacio Vázquez, porque comenzó a relajarse, esa democracia se comenzó a relajar. Entonces vino la dictadura. Y la dictadura surge de una traición de Trujillo contra correcto, el jefe del ejército. Una traición. Vázquez. Una traición, porque él engañó a Horacio Vázquez, le fingió una lealtad que nunca sintió. Sí. Y a partir de ahí, nuestro pasado es muy lamentable. Nuestro pasado bueno, hay que decir que el gobierno estaba hasta el 28, se pasó con 2 años y Trujillo aprovechó ese tiempo para mantener él tenía su proyecto, pero en esos 2 años él lo utilizó como excusa para esa traición. Correcto, hubo mucho disgusto, la prolongación causó mucho problema. Fue 2 años que se prolongó. Mucho disgusto. Y él aprovechó esa oportunidad. Correcto, aprovechó la coyuntura, el pueblo estaba cansado ya. Pero porque esa es otra cosa. ¿Sabe, don Víctor, que es importante que en el análisis del presente se conjugue con la historia por lo siguiente? Las manifestaciones del presente son con consecuencia de lo histórico. Del pasado. Y el pasado y el presente nos permiten las proyecciones del futuro. Así que es tenebroso también. Claro. Porque si lo que yo le voy a dejar a mis nietos es lo que tenemos hoy, no vale la pena. Claro, por eso es la preocupación. Por eso ya a mi edad y con tantos años en esto, yo sigo. Ya no por mí, porque prácticamente no ya completó su etapa. Pero sino por los descendientes de uno. Siempre uno dice, ya mi vida está paga. Y don Víctor, ¿no existe preocupación de que también el narcotráfico haya permeado los partidos políticos en los últimos años? ¿Usted cree que eso está incidiendo actualmente? Pero indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Pero no solamente aquí, en el mundo entero, salvo honrosas excepciones. Honrosas excepciones. Pero es cierto. Es cierto. Pero usted no considera... Porque es un poder muy fuerte de dinero. No, pues el que mueve más recursos ahora mismo es el narco. Mira, hay un cuento, cuando comenzaron a llegar los ricos Dominican York, ¿no? Los dominicanos residentes en el exterior, que alguien parqueó un carro ahí frente al Pedorado. Puede ser una historia. Y el policía fue, ¿quién es el dueño del carro, placa tal? Carro de lujo. Dice, yo aquí. Y dice, mire, ese carro está mal parqueado. Dice, no, ese carro está bien parqueado. Ese carro está mal parqueado. Bueno, se fueron de discusión. Dije, mire, agente, estése tranquilo, y le pasó 1,000 pesos. Y entonces el policía terminó cuidando el carro. Mal parqueado, pero terminó cuidando. Sí, pero quienes peor ejemplo estamos dando somos los políticos. Bueno. ¿Y usted no considera los que políticos, dentro de este proceso de descomposición, desintegración, el PRD tiene alguna cuota de responsabilidad? Sí, sí,
sí la tiene. Porque al PRD se le llamó en un momento el Partido de la Esperanza Nacional. Y nosotros no hemos sabido corresponder a ese sentimiento que nos llevó al poder. Y nos hemos dejado arrastrar por las ambiciones personales. Esas ambiciones personales han traído como consecuencia la división. Y cuando se ha producido la división, inmediatamente viene la derrota. Lo que está pasando hoy. Sí, pero ahora la cosa es un poco diferente, porque hay un PRD mayoritario, hay un PRD muy minoritario, encabezado por un comerciante, por un empresario, que no es político. Aquella vera división de políticos. Peña Gómez, Juan Bosch, Jacobo Masluta, Salvador Jorge Blanco, don Antonio Guzmán, la famosa lucha de las tendencias aquella. Pero ahora se está concertando por primera vez, después de la muerte de Peña Gómez, un movimiento donde converjan partidos políticos minoritarios de diferentes ideologías. Usted sabe, Víctor, que bueno, tuve una actividad... y la sociedad civil organizada. Es decir, que es un frente de pueblo. Ya vamos a la publicidad, pero eso que usted está diciendo me recuerda el Acuerdo de Santiago. El Acuerdo de Santiago. Por lo siguiente, en ese momento yo era del MPD y el MPD formó parte del Acuerdo de Santiago. Claro. Pero aparte del MPD había movimientos estudiantiles, universitarios que no eran del MPD, pero era una confluencia que tenía un norte, enfrentar un régimen que en ese momento mantenía el país en el oprobio. Yo estuve en una actividad de convergencia y ver ahí a Fidel Santana, por ejemplo, me remonta al 74. Sí, al 74. Porque también me encontré con estudiantes, con el Acuerdo de Santiago. Me encontré con dirigentes estudiantiles de la UAS, que en aquel entonces eran dirigentes estudiantiles, pero que están ahí confluyendo. Pero me encuentro en Santiago con Radamés García, que siempre ha estado vinculado al movimiento de izquierda. Después de la publicidad, ¿podría reeditarse el Acuerdo de Santiago? Sí. Sí, bueno. Vamos a la publicidad y luego Sí, hablamos de eso. Sí, cómo no. Dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y de la Convergencia. Y la pregunta que dejó Ignacio antes de la pausa es: ¿qué similitudes y diferencias tiene esta convergencia con el Acuerdo de Santiago? O podía también ser más cercano al Acuerdo de Santo Domingo, exacto, que también fue un acuerdo muy importante que hizo el PRD con una serie de fuerzas políticas. Aunque la historia supuestamente no se repite, pero hay cosas que sí se repiten. Cada vez que nosotros nos reunimos con diferentes sectores, los llamados sectores de avanzada, lo que recordamos es el Acuerdo de Santiago. Claro. Porque el Acuerdo de Santiago fue una realidad. Y marcó una... En el Acuerdo de Santiago, ¿quién era nuestro candidato a la vicepresidencia? Elías Wessing Huesa. Sí. Pero ahí estaba el MPD, ahí estaba otro partido de izquierda, había partido de derecha, no recuerdo si también el social cristianismo. Sí, estaba. Yo le voy a decir una cosa, la UAS, que en aquel momento era que representaba el movimiento estudiantil más sólido contra Balaguer, tenía una representación. Claro. Y sabes que el Acuerdo de Santiago surgió al calor de lo que fue 7 días con el pueblo. Que todos esos artistas de contenido social creó un ambiente y el PRD, como partido mayoritario, logró nuclear en su entorno a la gente que quería libertad. Usted recuerda esos momentos históricos. Claro. Pero hay una cosa importante, que la historia que aparece después de la escritura registra los acontecimientos. Hay una frase que se usa, que el pueblo que olvide su historia está condenado a repetirla, y en realidad no es así. Lo que plantea esa frase es que el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetir lo negativo y atrapar lo positivo. Entonces, nosotros tenemos que aprender de la historia, Víctor. Por eso yo digo, lo que usted dice históricamente es importante, porque tenemos que aprender, detectar los errores que cometimos para superarlo, y hoy entonces esos procesos históricos, utilizarlo, adecuarlo a lo que es la realidad. En ese sentido, ¿qué hace el sector que usted representa dentro del PRD para impulsar un movimiento que esté a tono con la realidad, pero que tenga fuerza, vocación de poder? Mira,
El PRD es diferente al Partido Reformista y es diferente al PLD. Tú no has visto desde el poder a un PRD dedicado a una compra masiva de cédulas para que la gente no vote. Tampoco has visto a un PRD comprando con dinero, porque nunca lo hemos tenido, comprando con dinero a adversarios políticos, como lo usó el Partido Reformista, con Balaguer a la cabeza, y lo está usando el PLD. El PRD siempre fue muy cauto en cuanto al uso de los recursos del Estado. El PRD es democrático, ha perdido el poder desde el poder, que es lo que los actuales no quieren, y hacen todo lo humanamente posible para conservar un poder ya espurio, un poder totalmente corrompido, porque eso es la realidad, no podemos ocultarla. Y no es que yo quiera hablar mal del PLD, pero es que eso es la verdad, eso se ve a simple vista. Entonces nosotros somos diferentes. ¿Pero qué ha dificultado? Por ejemplo, que el PRD preserve el poder, el PRD. Se ha dificultado precisamente por eso. Por eso. Los gobiernos que han tratado de imponer la democracia en República Dominicana, lamentablemente han sido gobiernos de corta duración. Por ejemplo, Horacio Vázquez nos dejó como herencia 30 años de dictadura. Moncáceres fue asesinado por ambiciones políticas, que era un gobierno democrático, aunque recto en la aplicación de la ley, pero era un gobierno democrático. Espaillat, que se le consideraba un hombre con una nobleza inigualable que en Santiago, duró 7 meses. 7 meses. Y amargamente tuvo que confesar en un grupo de amigos que él creía que lo que el pueblo dominicano tenía era sed de justicia. Y él decía que esa sed de justicia era superada por la sed de oro. Había una sed más terrible que devoraba a la sociedad dominicana en esa época, era la sed de oro. Y eso lo estamos viendo ahora, la sed de oro. ¿Cuál era el pasado? El pasado era tirar tiros, amedrentar, evitar que la gente fuera a votar, fusilar contrario, encarcelar contrario, deportar contrario. Ahora el método es más refinado, pero con los mismos efectos. Ahora se compran los contrarios, ¿verdad? Muy fino, se compran los contrarios. Y no menos cierto es que no tenemos el ejército tirado a la calle, reprimiendo como ocurrió en los 12 años del doctor Balaguer, pero también hay una forma sutil de intervenir en política, casi imperceptible, pero sutil. Y una masa pobre también que vive el día a día, que Correcto. Con una inversión fuerte a final de próximas a las elecciones, Claro, ya cambian su voto. Algo que le ha hecho mucho daño al PRD es no abrir su escuela de cuadro político. Así es. sí, porque la educación es clave. Se ha Correcto. perdido eso. Correcto. Entonces, un partido de lucha como el PRD, fundado en el exilio, se ha convertido en un partido eminentemente electoral. Y eso es una autocrítica que tenemos que hacerla. Porque ya en que, el debate no se trata. hay que combinar entonces. Sí, Tenemos no un se proceso tratan electoral, pero tenemos que buscar. los problemas del país, los problemas políticos del país, los problemas económicos, los problemas sociales. Bueno, ahora Sino mismo, llegar para conseguir un empleo. ahora mismo las encuestas Y eso nos ha dicen- afectado a todos los partidos ahora políticos. mismo las encuestas establecen que hay 3 prioridades de acuerdo a la gente: delincuencia, desempleo y costo de la vida. Pero en medio de ese cuadro que usted plantea de descomposición, Que se interrelacionan. ¿cómo Sí. usted evalúa la gestión de Danilo Medina? ¿Buena, mala, regular? ¿Qué porcentaje? Danilo Medina, indudablemente, que ha dado señales de, no sé si lo siente o es tratando de impresionar políticamente, pero luce más humilde que Leonel Fernández, pero está amarrado, porque recibió una herencia donde el 48% del Producto Interno Bruto hay que destinarlo a pagar intereses de la deuda que acumuló los gobiernos del PLD, de su partido, encabezado por Leonel Fernández.
Cuando aquí se habla de un crecimiento económico, yo digo, pero ¿qué crecimiento económico puede ser cuando es a base de préstamos? Es a base de préstamos. Y hay una voracidad por dinero que se atreven a dejar el país sin río, sin manantiales y sin bosque, con tal de sacar la última onza de oro que haya en las entrañas de las montañas dominicanas. Nos quedaremos sin oro, sin agua y sin bosque, porque el oro es agotable. Eso sería una catástrofe. Una catástrofe. Por eso yo considero que, por ejemplo, Loma Miranda, eso es intocable, porque la explotación minera a cielo abierto es acabar con el bosque y contaminar los ríos. Eso es un cataclismo. No extermina todas las especies. Pero tú solamente tienes que ver lo que está pasando con la Barrigó y cómo están las montañas de Bonao y las montañas de Cotuí y esos sectores. Bueno, los ríos de la provincia de Sánchez Ramírez, en ocasiones, incluso yo publiqué una fotografía, que el agua era rojiza. Yo dije, bueno, pero se ha distorsionado el estudio que decía que el agua no tenía color, y que era inodora, pero oiga, las aguas de los ríos de Sánchez Ramírez son rojizos, y es consecuencia de la contaminación. No, pero lo que hay que distinguir es, en el Cibao, donde no hay mina, el agua es incolora. Ajá. Ahora, donde hay mina, el agua es roja. Sí. Tú le preguntas a un estudiante de Cotuí de primero curso, ¿de qué color es el agua? Te decís roja. Pero don Víctor, el tema de Loma Miranda, inclusive la Convergencia hizo una declaración en su momento en contra de la explotación de Loma Miranda, pero en el último discurso que hizo Hipólito Mejía en el grupo de comunicaciones Corripio, habla sobre que él estaría de acuerdo en una explotación controlada de Loma Miranda. El problema es que se habla de usar métodos técnicamente avanzados para evitar el daño ecológico, pero resulta que esos métodos no existen. No existen esos métodos, porque ahí el oro no está en pepita, el oro está en polvo. Y eso hay que procesarlo, y ahí es que se va toda la capa vegetal, todos los árboles. No hay una explotación de minas a cielo abierto que no se destruya todo. Pero es tan sencillo como eso. Bueno, en la presa de Atillo, hace más o menos un año exactamente, amaneció un grupo gigantesco de pescado muerto. Era una cosa asombrosa. Pero claro, cuando yo vi las imágenes, a mí me preocupó. Oiga, eso era un montón para usar lenguaje popular. Y eso fue efecto de eso, del contagio que hay. Pero aunque el agua se deslice por los ríos y por los manantiales incolora, está contaminada. Claro. Está contaminada. Porque los productos que se usan ahí para obtener el oro son contaminantes. No, eso es terrible. Son contaminantes. Bueno, vamos a hablar de la Convergencia. Sí, pero vamos a compartir Café Santo Domingo. Y a la pausa tendrá todo el espacio abierto para hablar de la Convergencia y sobre todo sobre la situación interna también café lo iba a pedir. del PRD. Así es. Bueno, gracias a Xiomara por brindarnos este café en esta mañana café nuevamente. Es una tradición. Y vamos... Bueno, el Café Santo Domingo conserva esas tradiciones que hemos perdido a nivel de las estretas y la cultura. Bueno, vamos. Pero es que hay un convencimiento de que para salir de esto tenemos que unirnos. Número uno. En segundo lugar, que ni el PRD puede ser radical con sus principios, ni la izquierda puede seguir con ese radicalismo del pasado, porque a nada no ha conducido. Entonces, el partido en estos momentos más liberal que en la República Dominicana no es el PLD, es el PRD. Pero el PRD no de Miguel Vargas Maldonado, porque el PRD de Miguel Vargas Maldonado lo que es una dictadura en cierne, donde un solo hombre dispone, porque ese solo hombre paga. Decía José Martí, quien paga manda. Entonces, como él es quien paga, que distribuye los recursos que le da la Junta Central Electoral, tiene esa influencia en un círculo que le rodea, que hace lo que él quiera. Y eso llega tan lejos que también ha llegado a los tribunales. No la repartición de dinero, pero la influencia del poder de Leonel Fernández. Porque aquí tenemos
Mira lo cerca que estamos de la dictadura. Aquí tenemos un Congreso dominado por un hombre que se ha convertido en un sello gomígrafo. Aquí tenemos la justicia, que con el perdón de los jueces, habrán jueces que actúen con cierta independencia, pero en sentido general fue puesta por Leonel Fernández para cubrirse él y su círculo y protegerse. Eso es una verdad que no necesita mucha prédica. Bueno, él ha llevado gente del PRD a eso, a las altas cortes. Uno, y una golondrina no hace verano, tenemos, bueno, el Congreso, la justicia, y tenemos un poder ejecutivo que aunque quiera no puede. De modo que estamos en los umbrales de una dictadura. La gente dice dictadura de partido, pero es que donde quiera que ha habido dictadura es de un partido. Es un partido. De un partido. Claro, Sí. Es un partido. Por ejemplo, nosotros tuvimos el Partido Dominicano. Sí. Pero inclusive el PLD cuando comenzó, y tú eras diputado, tú tenías que firmar una carta de renuncia sin fecha. El partido tenía potestad para ponerle la fecha y sacarte de ahí cuando tú quisieras. Entonces, bueno, ya eso cambió. Pero yo conocí en la Cámara de Diputados historia que me contaba lo mismo que estaban ahí antes. Que tú ibas, por ejemplo, como diputado y estaba leyendo el periódico y se te acercaba el mayordomo, mira, párate con un descuido y vete porque te quitaron anoche. Eso es dictadura. Sí. Y aquí poco falta para que se haga eso. Porque quien domina los tres poderes del Estado, lo domina todo. Eso es lo que pretende la convergencia, cambiar ese estado de cosas. Y yo te voy a decir algo, es tan sencillo como esto. O nos unimos todos, o vamos a tener PLD por mucho tiempo. Hasta 44, dice Leonel. Pero si un partido llega al poder y a base de corrupción amasa una fortuna inmensa que la utiliza para comprar cédula, la utiliza para comprar dirigentes de la oposición, la utiliza para nombrar la Junta Central Electoral, su gente. El presidente de la Junta Central Electoral es miembro del comité político, o era miembro del comité político. Son su gente. Y pero la vigencia, ninguna clase se la suicida, vigencia que ustedes le dan a Leonel Fernández es por temor o porque entienden que Leonel Fernández puede obstruir esa posibilidad. No es por temor, es los hechos. Por ejemplo, el 20 de mayo, que fueron las elecciones, 3 meses antes, por lo menos 3 meses antes, en Santiago hubo una compra de cédula masiva, pero también había rifas de electrodomésticos 2 veces a la semana en todos los barrios. También aquella paila gigantesca que usaron para el terremoto de Haití, la trajeron a los barrios y era una cantidad de comida repartiéndolo. Consecuencia, 200.000 millones de pesos se votaron. Y ese es el déficit que estamos pagando hoy, ¿verdad? Es el déficit que estamos pagando hoy. Santiago está lleno de hoyos, Obras Públicas no puede hacer nada. ¿Por qué no quiere? No, porque no tiene dinero. Los hospitales están en la situación que están porque hay incompetencia que no la dirigen. Yo creo que no, pero no hay recursos. Y con buenas intenciones solamente tú no puedes manejar instituciones que necesitan recursos para poder complacer las necesidades de la comunidad. Don Víctor, pero también hay que reconocer que durante las pasadas elecciones el candidato del PRD, Hipólito Mejía, cometió sus errores, que quizás le costaron caro a la hora de las elecciones. Mira, ¿qué error cometió Espaillá en el siglo antepasado? ¿Qué error cometió Juan Pablo Duarte, que murió en el exilio? ¿Qué error cometió Juan Bosch, que lo tumbaron a los 7 meses? ¿Qué error cometió Peña Gómez, que perdió las elecciones? Se la quitaron. ¿Qué error cometió Jacobo Masluta? ¿Qué error cometió Miguel Vargas Maldonado, que también perdió? Es que hay una resistencia a la innovación y por eso el PLD cayó en el método viejo, haciendo lo mismo que se hacía en la época del Concho Primo o en la época, como decían, del Tingo Talango. Es lo mismo que se está produciendo ahora. Entonces se ha producido un retroceso
Cuando yo incursioné en política por primera vez, que fue en el 14 de junio, yo pensé que ya a estas alturas íbamos a tener una Suiza, de acuerdo a las promesas que se hacían en las tribunas públicas, los discursos, ¿no? Y los programas, pero no se dejaron ejecutar. Aquí ha habido siempre una predisposición a que se implanten gobiernos decentes, que apliquen programas reformadores. Hay una resistencia y el PRD no ha podido escapar a esa resistencia. En el caso de Santiago, Convergencia, ¿cómo anda? Ustedes tienen una actividad el próximo domingo, pero ¿cuál es la realidad de Convergencia en Santiago? Vamos a hablar En de eso Santiago, después de la pausa, vamos para sí, la cómo última no. etapa ya Sí, y sí, dejar cómo no. eso bien plasmado. Estamos con Víctor Méndez, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Historia en las páginas políticas del país. Dejamos en el aire lo de Convergencia en Santiago y de lo que hay el domingo. El próximo domingo, en el Club de los Choferes, cito en Pare las Casas, salón amplio, vamos a proceder a juramentar a los compañeros que se han organizado en las regiones y en las zonas. Las direcciones que se han organizado en las regiones y en las zonas. Por supuesto, después de la juramentación de ese equipo, comenzaremos a formar nuevos comités de base y comenzaremos a nutrir con nuevos valores esa directiva, porque solamente la parte principal. Por ejemplo, una zona tiene 15 compañeros dirigentes, Hipólito y Luis. O Luis Hipólito, para no despertar celos. Pero eso hay que llevarlo a 40 o a 35 dirigentes, porque todavía nosotros no hemos incursionado en los frentes de masa. Y el PRD tiene muchos frentes de masa. ¿Pero cuánto van a juramentar el domingo? La cifra exactamente no te la puedo decir ahora. Debiera saberla. Pero me dicen que cerca de 1000. Cerca de 1000. O sea, estamos hablando de cuadros. Sí, de cuadros. Que es importante. Y naturalmente todo el dirigente que califica para estar dentro de esos 15, pero que por razones de espacio no ha sido incluido, va a asistir, porque todo quien va ahí es porque está con la Convergencia. Y yo soy partidario de que se juramente los cuadros organizados y todo el que vaya ahí, porque esos que van ahí son los que van a formar los comités de base. Exacto. Va a contar con la presencia de los compañeros Luis Abinader e Hipólito Mejía, y Luis Abinader, porque esto es muy delicado. Sí. Y naturalmente quiero enviarle un mensaje a los compañeros. Hay informaciones fidedignas de que se está tratando de meter quintas columnas dentro del movimiento, con mira a crear rozamientos entre nosotros, ¿verdad? Que no se dejen embobar. Que el compañero que esté dentro de nosotros, que hable más de Hipólito, ese es un compañero pago por el contrario. Pago porque nadie hace eso gratis. Pago por el contrario. El compañero que hable mal de Luis Abinader y esté dentro de nosotros, hay que verlo como una quinta columna, que está siendo pagado para tratar de crearnos problemas. Porque nosotros, Luis Abinader y Hipólito están así, unidos. Conversan diario. Entonces, aquí abajo no puede haber absolutamente ni el más mínimo rozamiento. Porque ya nosotros no nos debemos a Hipólito y a Luis. Cuando se habla de Convergencia, estamos hablando de otras fuerzas políticas y sociales que van a engrosar este ejército civil para desplazar al PLD del poder. Podría darse el Nunca la caso- noche, o sea, la hora más oscura de la noche es aquella que precede el día. Es cuando va a amanecer. ¿Se podría dar el caso, Víctor Méndez, en ese proceso electoral que podría conformar la boleta, la incorporación de Minú Tavares? Yo tengo, mi primer partido fue el 14 de junio. Yo a Minú la veo con admiración y con respeto. Con admiración y por respeto por su padre, por su madre y por sus tías, las que fueron víctimas de la hazaña del dictador. Exacto. La veo con respeto
Y para nosotros sería un prestigio y un orgullo que Minú Tavares Mirabal decida incorporarse a esta lucha en contra de lo que está viviendo la República Dominicana hoy. ¿Podría ser El una método de candidata elección. presidencial? ¿Podría ser una candidata presidencial? Yo he dicho que en esta primera etapa de formación de la convergencia, de lo que menos debemos hablar es de candidatura. La hora de la candidatura llegará, pero ahora, pues yo te pregunto a ti, por ejemplo, tú eres de la convergencia, un ejemplo, y tú dices, no, yo voy a aspirar a diputado, y yo te pregunto, ¿pero por qué partido? Así. Vamos a construir esto primero, y después vienen las aspiraciones personales. Exacto. No coloquemos nuestras aspiraciones personales por encima del interés colectivo. Así es. Y ese es un error, que no me hablen de candidatura ahora. Vamos a formar este movimiento y luego hablaremos de las candidaturas. En su momento, don Víctor, ustedes, el método para elegir el candidato, en su momento cuando ya Hay esté que todo hablar de los titulado, candidatos. ¿sería una convención? ¿Sería por encuestas? ¿No han planteado eso todavía? Siempre el partido, y en este caso lo haría la convergencia, se reservaría 1%, que espero que sea mínimo, para colocar alguna figura. Porque hay figuras muy destacadas a nivel nacional, pero que quizá en una convención no salen, Exacto. ¿verdad? Pero que son necesarias. Que tú mandas, por ejemplo, una figura de esa a la Cámara de Diputados y tú sabes que va a tener un tremendo diputado ahí, que va a decir discursos a favor de los cambios que necesita este país y que no se va a vender. Exacto. Entonces, esas figuras tú no las puedes someter a una convención. Por eso, y eso fue idea del doctor Peña Gómez, se reserva una pequeña cuota para colocar esas personas. Bueno, eso se da en todos los países. Pero lo demás tiene que ser correcto. La cuota que le toca a la dirección. Correcta. Pero lo demás sería a través del voto, porque eso es lo que es la democracia. Elegir y ser elegido. Bueno, ya los muchachos no están haciendo señales. Digo, eso es en la convergencia. Sí, sí, en la convergencia. Porque allá ya Miguel eligió toda su gente. No, ya están conformadas las planchas. Las planchas están Pero conformadas. antes, un segundo. La evaluación que usted le hace a la gestión de Gilberto Redegulle como alcalde, usted que fue alcalde, que fue síndico en aquella época, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la gestión de Jesús? Yo lo que quisiera es que se dejara aconsejar, que me invitara a un café para, a la luz de mi experiencia y de lo que yo oigo en la calle, se hicieran algunas cositas que no son tan grandes, porque indudablemente que él ha hecho cosas. Por ejemplo, yo no sé de dónde saca dinero para hacer esos apartamentos. Yo en eso no me hubiera metido, Claro. porque ya eso succiona el presupuesto municipal. Pero yo espero que un día amanezca con Él no se deja hablar asesorar. conmigo. Bueno, yo no he tratado tampoco de asesorarlo por respeto, porque No, claro. él tiene su programa, él tiene, ¿verdad? Pero hay pequeñas, porque son las pequeñas cosas. ¿Por qué Danilo supuestamente tiene un margen de popularidad aceptable? Con las pequeñas cosas. Por ejemplo, el Bamunción se reúne con 2 o 3 productores de casabe. Que es una práctica balaguerista. Pues sí, claro, populista, y le da un préstamo pequeño, de ahí va a los productores de 2 o 3 quintales de jengibre, por allá Eso le da otro populismo. préstamo, Eso y son populismo. buenos, Sí. que va a un lugar donde la mano de obra, ¿cómo se llama esto? Hacen sombreros, Los artesanos. los artesanos, y también le da otra ayudita a los artesanos, y eso llega. Eso llega, y con una prensa muy bien pagada, un sector de la prensa. Pero ¿no? discriminado. Claro que sí, discriminado. Porque eso está centralizado en 2 o 3. Son su gente. También se le hace mucha bulla a eso, muchas cosas. Pero en sentido general, eso hay que hacerlo. Cuando usted se sube en el poder, no es para andar en una limusina, ni es para vivir viajando. Usted tiene que bajar al seno del pueblo. Hay que ir al pueblo, Aunque el presidente debe concentrarse en altas políticas. En la alta política estamos Y un poco delegar huérfanos. esas pequeñas cosas. Estamos un poco huérfanos en la alta política. La alta política está... Don, Sí. don Víctor, gracias por estar en el No, gracias.